Saludos para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Gómez, yo soy docente e investigadora. eh, Trabajé por más de 15 años en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en la actualidad soy docente de la Universidad Global de Florida. Recibí una invitación de la doctora Luisa Sandia para compartir con ustedes lo que fue el desarrollo de mis competencias investigativas y lo voy a hacer a través de una experiencia que tuve en el desarrollo de un trabajo de grado de la maestría de orientación en la UPEL Maracay, el cual denominamos la esquizofrenia, un estudio desde la mirada del orientador. En esta corta presentación voy a relatar lo que fue el desarrollo del trabajo y cómo a través de ese proceso yo me fui llenando de algunas destrezas y algunas habilidades que me permitieron el desarrollo posterior de otras investigaciones y bueno, consolidarme en esa importante área del conocimiento. Para iniciar me pareció importante mostrarles a través de una línea del tiempo lo que fue mi desarrollo académico y cómo yo me visualizo como investigador. Lo voy a mostrar a través de la definición que hace Moras Vargas, cuando dice que un investigador es la persona que en forma natural reflexiona y valora los hallazgos de su propio quehacer educativo, explicándolos e interpretándolos en relación con la teoría y su experiencia acumulada. Es precisamente lo que ocurrió en mi vida académica, que el compartir diario con mis estudiantes me incentivó, me motivó a que yo fuera consolidando conocimientos en diferentes áreas o en diferentes partes de la pedagogía para hacer una mejor práctica. Cuando iniciamos el trabajo, o cuando yo inicié la maestría y me pidieron que me planteara un tema de investigación, yo en ese preciso momento eh, había tenido un contacto con una persona que tenía esquizofrenia. Esa experiencia eh, en ese contexto que para mí hasta ese punto era desconocido, hizo que despertara en mí un interés por conocer sobre esa enfermedad. Entonces fíjense que cuando nosotros estamos atentos a lo que ocurre en nuestro contexto a través de la observación, ¿verdad? Podemos identificar algunas situaciones que nos generen interés. Y dentro de esas situaciones pudiéramos también identificar oportunidades de investigación, tal como ocurrió en mi caso, que en ese contexto comunitario, ¿verdad? Yo vi la esquizofrenia como un tema que podía ser objeto de estudio. Sin embargo, eh, debido a que mi formación académica primaria era en el área de ingeniería, empezaron a surgir cuestionamientos propios y de otras personas que estaban en ese momento alrededor de mi área de estudio, mis docentes, mis compañeros de clase, sobre algunos puntos que yo les planteo acá. Eh, yo me decía que el tema era complejo, me lo repetía, decía, ese es un tema bastante complejo y las personas con quien yo compartía ese interés de investigación me decía, ese tema, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a estudiar eso? Era una manera de cuestionar mi interés. Además, mi formación de base en el área de ingeniería era como distante a lo que yo quería comenzar a investigar. Por lo tanto, los conocimientos previos que yo tenía no me ayudaban mucho a,
a visualizar un panorama exitoso. Los autores que trabajan con investigación, ¿verdad? Que han escrito sobre investigación, recomiendan que cuando nosotros vamos a desarrollar un estudio, que lo hagamos en relación a temas que son de nuestro manejo, que están relacionados con con eh, con nuestra formación académica y nuestra práctica diaria. Y precisamente la esquizofrenia no era lo que yo manejaba más en ese momento, ni para lo que había estudiado. Yo no había estudiado ni psicología, ni psiquiatría, ninguna carrera que fuera afín, ¿verdad? Y era como una debilidad que tenía para emprender esa investigación. Además, tenía que visualizar cuál era la pertinencia que tenía esa temática en relación a la maestría que yo estaba estudiando. Además, muchas personas me decían que a lo mejor no iba a conseguir un tutor que me acompañara dentro de esos estudios, o que tenía que buscar una persona muy especial que me acompañara porque era un tema muy complejo. Eh, Hasta ese momento, la mayoría de las investigaciones que se realizaban en la maestría tenían que ver con contextos escolares o familiares, y no con temas de salud mental, por ejemplo, como era el caso que yo estaba planteando. Y habían otras cosas que me cuestionaban y que yo misma me cuestionaba sobre esa investigación que iba a emprender. Sin embargo, yo me identificaba con el tema porque me gustaba, y además me llené de información a través de algunas revisiones bibliográficas que había hecho precisamente por esa curiosidad que me daba la temática. Revisé trabajo, eh, busqué libros, como recomienda Moras Vargas allí en esa lectura que ustedes están haciendo. Cuando ya yo estaba decidida entonces a realizar esa investigación, ya debía concretar lo que iba a ser mi estudio. En una reunión me asignaron como tutora a la doctora Luisa Sandia para que me acompañara en mi investigación. Y bueno, se planteaban algunas fases que teníamos que realizar para seguir o iniciar con lo que iba a ser nuestro trabajo de grado. Bueno, teníamos que problematizar la situación que íbamos a querer investigar. En esa problematización la doctora Luisa Sandia me insistía que lo hiciéramos desde la visión del orientador, y eh, vimos que que pudiera ser un camino viable plantear la posibilidad de que ese orientador que se forma a través de estudios de pregrado o de maestría pudiera involucrarse en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia. Ya yo había leído en un trabajo que había revisado y en algunas literaturas que en un tratamiento de personas con esquizofrenia no solamente tenían que participar el psiquiatra, el psicólogo, sino que también deberían incorporarse por ejemplo, los policías, las enfermeras, las personas que trabajan con los servicios, porque la calidad de vida de las personas que tenían esa patología, como ya también conocemos de otras patologías que, que también se estudian desde esa visión social, debían recibir un servicio adecuado para poder mantener su calidad de vida. Entonces, bueno, nosotros planteamos problematizar la situación desde esa incorporación del orientador
a la atención de las personas con esquizofrenia. Eh, en este proceso seguían el cuestionamiento de mis conocimientos y esas posibilidades para profundizar sobre el tema. Pero allí es donde resalta la importancia del acompañamiento de un experto en el tema en el rol de tutor. Porque por fortuna la doctora Luisa Sandia es psicólogo y cuando yo le planteé el estudio sobre esquizofrenia, pues ella eh, comprendió que yo quería indagar sobre ese fenómeno y me permitió hacerlo eh, eh, desde las posibilidades que yo tenía como estudiante de orientación, ¿verdad? O como investigadora en el área de orientación para generar un producto que estuviera acorde con lo que la comunidad científica eh, pudiera necesitar en ese momento, por decirlo de alguna manera. Entonces teníamos que cimentar ese lugar epistémico en el cual pudiera ser pertinente mi actuación como investigadora desde el campo de orientación. Es decir, que se viera, ¿verdad?, que realmente había una necesidad de hacer un estudio desde el área de orientación sobre esa enfermedad mental. Eh, Eso también se pudo hacer gracias a que la doctora Luisa tenía todo el conocimiento necesario sobre la patología y, como vamos a ver más adelante, desde el área metodológica también. Así que identificamos los propósitos de la investigación y pudimos encaminar el estudio, ¿verdad?, para seguir el proceso. Una vez que ya sabíamos que íbamos a investigar, teníamos que definir cómo íbamos a investigarlo, que tiene que ver con el camino metodológico. En este punto, pues definimos lo que eran los aspectos procedimentales del esquema metodológico decidido, que en este caso fue hacer una investigación de corte documental y para ello entonces íbamos a hacer uso de eh, documentos escritos como trabajos de grado, tesis doctorales, libros, artículos científicos, eh, leyes que me permitieran a mí indagar sobre el fenómeno y ver la posibilidad de esa incorporación del orientador en el tratamiento de las personas con esquizofrenia. Eh, en ese proceso surgió también la necesidad de manejar mi pasión y mis inquietudes como investigadora. Yo no me sentía satisfecha solamente estudiando los libros, buscando trabajos que ya estuvieran hechos, porque yo quería vivir un poco más de cerca el fenómeno. Así que decidí buscar eh, apoyo a través de una institución que es la Escuela Lacaniana en Maracay, donde un grupo de profesionales se reunía para hacer reflexión sobre lecturas de Lacan y de Freud, y que en sus profundizaciones sobre la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Entonces, en esas reuniones conocí a quien era en ese momento el director de la clínica psiquiátrica de Maracay y él me invitó a la clínica para que yo pudiera hacer unas entrevistas a médicos, enfermeros y, si era posible, conocer a algunos pacientes y viera cuál era el proceso de tratamiento que ellos manejaban, que en ese caso era hacer terapias ocupacionales. Es un hospital de día y los pacientes llegaban desde la mañana y se iban a finales de la tarde, y en ese tiempo
además de satisfacerle algunas necesidades básicas de alimentación, ¿verdad? De descanso, ellos tenían actividades ocupacionales que le permitían generar una terapia adicional a sus medicamentos si era el caso. Eh, en ese, con, en esa relación que tuve con este director de la clínica psiquiátrica, conocí entonces a quien era el director de un organismo que se llama CATEFAN, que es un centro de atención a los pacientes con esquizofrenia y sus familiares. Eso estaba en Maracaibo y ellos me extendieron una invitación para ir a conocer el centro y poder hacer unas entrevistas tanto a pacientes esquizofrénicos como a familiares de esos pacientes. Pues yo decidí dirigirme hasta allá y en una visita de un día intensiva logré hacer algunas entrevistas a pacientes y para mí era de gran impacto conocer a personas que se sentaban frente a mí y me decían, mira, yo soy esquizofrénico, estoy casado con una persona que también es esquizofrénica, tenemos hijos, somos profesores, habían taxistas, amas de casa. Entonces, eso me permitió ampliar mi visión sobre la enfermedad y quizás eliminar algunos estigmas que ya yo me había planteado pensando que el esquizofrénico era una persona que estaba con una discapacidad y no podía hacer más nada. Entonces, toda esa inquietud que yo tenía sobre la enfermedad y esa búsqueda de información que me planteé, me llevaron a eh, como a una encrucijada, porque nosotros estamos planteando un estudio que era de corte documental, pero yo estaba haciendo un trabajo de campo. Entonces allí es donde resalta la importancia del acompañamiento de un experto en metodología, que en mi caso era la misma persona. Yo tenía una tutora que conocía del tema que yo quería investigar, pero además es experta en metodología. Entonces con ella pudimos utilizar un artificio metodológico y convertimos las entrevistas primero en un documento que luego fue utilizado para hacer el análisis documental toda esa información que ya teníamos y poder generar esos hallazgos que presentamos luego como producto. Ya teniendo todo el material, teníamos que centrarnos en lo que iba a ser el informe de investigación. Cuando nosotros desarrollamos una investigación para una universidad o una investigación libre, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos formales. En este caso, el pedagógico utiliza las normas UPEL, las cuales yo desconocía y entonces tuve que hacerme de ese conocimiento también. Pero además, a pesar de que nosotros pensemos que tenemos mucha experiencia redactando, escribiendo, siempre hay aspectos de la redacción y estilo que tenemos que estar mejorando. Y además, en nuestro caso, como era una investigación bien particular, quisimos darle una estructura al informe un poco diferente, que también pude hacer gracias a que la doctora Luisa Sandia, ¿verdad? Confiaba en que el producto que íbamos a presentar era un producto bastante innovador, que era una investigación que además de que era muy linda, se estaba estructurando eh, correctamente, entonces pudimos trabajar un poco con la estructura y hacerla diferente. En este proceso yo tuve que reconocerme ignorante, pero que tenía ganas de aprender. Y entonces, bueno, me sumergí en las normas UPEL, las hice mías y les cuento que después daba talleres de cómo utilizar las normas.
pero también tuve que tener mucha humildad ante las correcciones que me hacían. Uno de los errores más comunes que cometen las personas que se están iniciando en la investigación es pensar que cuando el tutor le hace una corrección es porque, bueno, es que yo le caigo mal, nada le parece, cree que él es el único que sabe. Entonces, cuando no tenemos humildad para recibir la realimentación y comprender que es en beneficio de la mejora del producto, pues vamos a sentirnos mal. Entonces, bueno, yo me hice bastante humilde, desarrollé todo ese valor ante las correcciones que me hacía mi tutora. Siempre confié en que mi tutora era la que más sabía en la universidad. De verdad que admiro muchísimo a la doctora Luisa y aprendí muchísimo de ella. Este trabajo me permitió desarrollar mi creatividad al máximo y además sentirme con habilidades para luego hacer investigaciones muy creativas. En mis trabajos posteriores, en mis trabajos de grado y de ascenso, en mi tesis doctoral, siempre procuré eso, tener que se viera que había mucha pasión y creatividad en el momento de desarrollarlo y de escribirlo. Confié en ese trabajo en equipo que hicimos las dos porque Luisa tenía muchas competencias a nivel de investigación, de metodología y conocía el tema, pero yo también tenía algunas competencias, por ejemplo, en el área de informática que me permitían hacer el trabajo este, mucho más rápido y quizás más efectivo que algún otro estudiante que no tuviera las competencias que yo tenía. Incluso para buscar información, para codificarla, para mí era bastante sencillo. Y ante todo disfruté el proceso y el producto que salió de ese proceso de investigación. Una vez que ya teníamos el informe, que es lo que nosotros llamamos, bueno, ya tengo mi trabajo de grado o mi tesis doctoral, ¿no? Venía la parte de la entrega y la presentación. Pues allí había que desarrollar al máximo la capacidad de síntesis porque el trabajo quedó bastante extenso y mostrarlo ante la comunidad era un trabajo un poco complejo porque yo quería mostrar todo lo que hicimos y pues no es posible hacerlo en 40 minutos, máximo una hora que nos pueden dar para una presentación. Entonces desarrollé mi capacidad de síntesis. Pero también es importante cuando nosotros vamos a presentar un trabajo o presentar eh, eh, la defensa, como la llamamos en la universidad, cuidar los aspectos protocolares. Yo siento que la presentación de un trabajo de grado es un acto sumamente importante y que tiene algunos momentos del protocolo que se deben respetar y para que quede como debe ser y además tenga la relevancia que se merece. Y como siempre, como en algunos sitios le he comentado, yo disfruté el momento de presentar mi producto porque estaba orgullosa de lo que había hecho. Si me pidieran una reflexión final sobre este desarrollo de habilidades, yo pienso que nosotros como cuando iniciamos una investigación debemos perder el miedo, pero tenemos que desarrollar mucho respeto. eh, Vamos a perder el miedo de enfrentarnos con lo que es la investigación, porque eso se ha transformado así como en algo muy difícil, que no cualquiera lo puede hacer, que es algo muy laborioso. Definitivamente es algo laborioso, pero si lo hacemos con el respeto que se merece, nosotros vamos a estar siempre buscando la manera de hacerlo lo mejor posible. Entonces, eh, eh, no tengan miedo en emprender su investigación, en buscar una temática
que sea novedosa, que sea innovadora. En este momento hay muchísimas cosas que se pueden investigar. Si algo nos ha traído la pandemia es temas de investigación. Yo hace poco hice un estudio en acompañamiento terapéutico y me pidieron desarrollar un trabajo y se me ocurrió pensar en los adultos mayores que están encerrados en sus casas sin poder salir porque son personal de riesgo. Y pensar en qué ocurre con esas emociones que ellos se les presenta ante ese momento de soledad, de encierro, de rutina, que no era lo que comúnmente ellos vivían antes de la pandemia y de lo que hemos llamado las cuarentenas. Entonces, ver que en nuestro entorno están los temas que nosotros podemos investigar, pero no necesariamente investigarlo desde esa rutina, sino buscar eh, hacernos preguntas sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno y sobre todo pensar en cómo mejorarlos. Si bien es cierto que la investigación que yo hice con la esquizofrenia fue un trabajo de corte documental donde los hallazgos fueron eh, muy reflexivos sobre la incorporación del orientador en un tratamiento para esquizofrenia, yo he realizado varias investigaciones que tienen que ver con propuestas de mejoras, con planes de acción, con investigación-acción, intentando transformar una realidad que me consigo y dejando quizás un grano de arena para solucionar problemas que están a mi alrededor y en diferentes contextos. Entonces, eh, mi mensaje final va hacia eso, ¿verdad? Que no tengan miedo y que este es un área muy hermosa donde se puede volcar toda la creatividad, toda la pasión que tienen dentro en un producto de investigación que seguramente va a ser un aporte importante para la comunidad científica donde ustedes estén inmersos. Muchísimas gracias y espero que tengan mucho éxito en esto que están emprendiendo.